Bueno, nosotros comenzamos alabando con canciones, siempre comenzamos la reunión así, comenzamos con oración y aunque a veces no quede grabada, no significa que en la reunión no tengamos un tiempo de oración, un tiempo de agradecimiento a Dios por todas las cosas que ha hecho en nuestra vida, sobre todo por la bendición de que hoy podemos estar despiertos, podemos estar juntos, podemos unirnos en fe para aprender algo más de su palabra. Y esta oración, tanto la que hizo Esther como la que hizo Jerónimo, son oraciones que despiertan la presencia del Espíritu Santo en la reunión. Y hoy vamos a hablar de algo porque yo creo, lo creo con toda mi fe, que este es un tiempo nuevo, un tiempo como se declaró la semana pasada en la ciudad del Chaco, un tiempo donde hay un portal abierto, portal del cielo se ha abierto en la tierra, y como le pasó a Jacob, él veía una escalera y ángeles del cielo que bajaban y subían por esa escalera. Yo también creo que hay un portal abierto, un portal a donde cuatro de las situaciones que abrieron ese portal está la liberación, hay un portal de liberación para todos aquellos que puedan soportar en este momento o estar atados por los yugos de las tinieblas. También un portal de salvación a donde vamos a ver sobrenaturalmente almas rescatadas para Cristo. Un portal de bendiciones, pero sobre todo de milagros sobrenaturales, milagros especiales. Nosotros vamos a predicar la semana que viene sobre los milagros especiales, pero también un portal a donde hay provisión sobrenatural. Hay finanzas liberadas, que es la misma palabra que el Señor me dio para el mes de enero, que este iba a ser el año de vacas gordas, este iba a ser el año de la liberación de finanzas y de negocios sobrenaturales y de situaciones y milagros que no tienen prácticamente explicación, milagros especiales. Pero nada de eso puede pasar si usted no tiene fe. Si usted en fe no le cree a Dios, y ahora vamos a enseñar todo lo que la Biblia nos dejó dicho para la fe. Pablo dejó dicho que todos tenemos que pelear la buena batalla de la fe. La fe comienza con una batalla. Nadie tiene fe porque sí, sino porque hay situaciones en las que el Señor lo ha sometido, una enfermedad, una quiebra financiera, un problema familiar, ruptura en el matrimonio, diferencias entre padres, hijos, hermanos, una situación. Y usted tuvo que pelear. Y esa batalla a usted le dio el galardón de la fe, de creer que Dios podía sacarlo de ese lugar. Yo digo que la fe es como hacer pesas, ¿no? Al principio duele. Primer día uno hace 10, después hace 20, después hace 30, 40, y a uno le va doliendo, pero después, ¿cómo quedan los músculos? Fortalecidos. Bueno, ese esfuerzo que muchas veces hacemos porque hay situaciones que nos confrontan, hace que cuando terminemos, cuando salgamos de esas situaciones, nuestra fe esté fortalecida. Así es la fe. Miren lo que Pablo, el apóstol, le escribe a uno de sus discípulos, era Timoteo, y en la primera carta, a donde él le dice cómo constituir la iglesia. Recuerden que las cartas de Pablo, las cartas paulinas, tenían en muchos casos respuestas a cartas que las mismas iglesias que estaban naciendo, las primeras iglesias cristianas, le decían cómo resolver ciertas situaciones. En este caso, Timoteo, que era un pastor joven, los primeros pastores de las iglesias cristianas que comenzaron creyendo sin haber visto caminar o por lo menos estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. El otro día estudiaba sobre la vida de Josefo, un historiador judío que nació por el año 36 después de Jesucristo, cómo describió sin ser creyente, sin ser cristiano, muchas de las cosas que hoy en la fe y en la Biblia están testimoniadas. Y vamos a ver qué dice esta carta. Primera de Timoteo 6, verso 9 al 12 dice así. Pablo le dice
a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Fíjense que muchas veces querer enriquecerse mal, con situaciones mal habidas, es toda una tentación. Pero ¿y el lazo? El lazo es porque mucha gente, en función a sus triunfos pasajeros o virtuales o especiales, quedan atados. Eso está diciendo que sucede en el mundo espiritual. Y en muchas codicias necias y dañosas. Mire, uno cae en tentación, codicia, necias y dañosas, pero queda atado a eso. Y miren lo que pasa, que hunden a hombres en destrucción y perdición. Cualquier semejanza con lo que pueda pasarle a alguien es pura casualidad, diría Hollywood. Porque, y acá hay una enseñanza, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero ¿cómo? Usted me dijo que Dios no tiene problema con el dinero. Claro, con el dinero no. Con lo que Dios tiene problema es que usted ame al dinero. Dice, porque raíz de todos los males es el amor. Porque usted no puede amar a dos señores, al dinero y a Dios. Dios es un Dios celoso. Mire, no solamente no quiere que usted ame el dinero, ame estatuitas, ame imágenes. Dios es un Dios celoso. ¿Y cómo llegamos a Dios? Por fe. Por fe. Porque no lo hemos visto, pero nosotros creemos en aquel que es invisible. Y vamos a ver las enseñanzas que la Biblia nos dejó. Porque dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Vio que el amor al dinero lo aparta de la fe, se extravía, la pierde. Usted se pierde por amar al dinero más que a Dios y más por tener fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Usted ve muchas veces, me dice la gente, sí, aquella familia, mira todo lo que tiene, autos, casas, y el dolor, y los dolores que adentro de esa casa hay. Mire, yo no maldigo con esto a nadie, solamente digo lo que dice la Biblia. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Huye de qué? ¿Del dinero? No. Huye de las tentaciones, de las codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición, que lo extravían de la fe. Huye del amor al dinero, no del dinero. Pablo no está diciendo eso. Huye de estas cosas y sigue la justicia. Trata de ser justo. Sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hay profesiones, viene de profesar. Dice, habiendo hecho la confesión de seguir a Dios delante de muchos testigos. Esa es la confesión de fe que nosotros hacemos cuando nos acercamos al Señor. Y ahora vamos a ver en el libro de Hebreos, es un libro que nadie sabe quién lo escribió. Algunos dicen que lo escribió Pablo, pero yo creo que Hebreos, si usted lo lee completo, es un libro hermoso para leer, está en el Nuevo Testamento. Describe absolutamente desde el principio cómo Dios ha instrumentado sus planes y cómo los distintos tiempos Dios se ha ido mostrando. Y en el capítulo 11, desde el verso 1 al 40, que es lo que vamos a estudiar hoy, habla de la fe. Y aclara, lo primero que aclara, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted lo que espera, si tiene fe, ya es cierto. Y aunque no lo vea, usted tiene que estar convencido de que va a pasar. Muchos dicen, hable a lo que no es como si fuera. Usted háblele a su casa nueva, usted háblele a su auto nuevo, usted háblele a sus próximos negocios, usted háblele a sus clientes nuevos, a sus pacientes nuevos, a sus contratos nuevos, a sus viajes a lugares en el mundo que usted hoy ni siquiera imagina. Usted hable, que esos viajes pueden ser de placer, pueden ser de negocios. Dice, porque por la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido
constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe nosotros creemos que Dios hizo todas las cosas con la palabra y que Dios no tenía un modelo de cómo era la tierra. Él diseñó la tierra, Él diseñó el universo, Él diseñó todas las cosas que hoy no vemos. Y vamos a leer solamente la parte de Hebreos que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí decíamos que muchas veces hay que decir que lo que no se ve ya es, que el dolor que hoy tengo en mi cuerpo ya es sanado. Y aunque sanar sea un proceso, pero que ese dolor no va a venir a ser mayor, que la angustia que puedo tener en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu están sanadas. Y vamos a seguir leyendo el libro de Hebreos, el capítulo 11, y ya en el verso 4 dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Quién fue Caín? ¿Quién fue Abel? Los dos, Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, y Abel, el segundo hijo. Y fíjense lo que dice acá. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Yo les quiero contar algo. Si nosotros nos situamos en los primeros momentos del mundo y de la creación, no había Biblia, no había un pastor que le enseñara a Abel a ofrecer un sacrificio. Fíjense que Adán y Eva pecaron, pero nunca le pidieron perdón a Dios. Nunca se arrepintieron de lo mal que hicieron. Y culpa de ese pecado entró el pecado en el mundo. Pero Abel, el segundo hijo, dice que por fe ofreció un sacrificio más excelente que Caín. Esto provocó envidia en Caín y luego Caín lo mató. Pero Caín no lo mata por lo que uno dice, el hermano mayor se peleó con el hermano menor. No, no es por eso. Caín todavía sufría las influencias de Satanás en la vida de Eva y en la vida de Adán. Porque de la descendencia de Caín nace todas las tribus que ya mencionamos y que para ellos tratan de anular todo lo que Dios dijo. Pero cuando Abel fue muerto, Dios tuvo que levantar un hermano, que fue Set. ¿Por qué? Porque de esa descendencia iban a ser nuestro Señor Jesucristo. El diablo, mire, hay una película, Terminator, que las máquinas viajan para matar a la madre del que iban a hacer. Mire, son sacadas de estos testimonios, porque el diablo siempre quiso matar a los antepasados de Jesús. ¿Para qué? Para que no naciera el Salvador. Y dice así: por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún esa ofrenda, habla por ella. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto. Enoc fue el antepasado o el descendiente de Set, antepasado de Matusalén. Dice que caminó con Dios y Dios no le permitió que se muera con una muerte física como la que hoy conocemos. Dice, fue traspuesto, quiere decir llevado a otro lugar, trasladado a otro lugar. ¿Para qué? Para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y miren lo que sigue pasando con la fe. Porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a creer que en nuestra vida comenzó un tiempo a donde se van a abrir puertas de los cielos, a donde se va a desatar finanzas, a donde vamos a ver milagros sobrenaturales, a donde vamos a ver sanación, a donde vamos a ver liberación, a donde vamos a ver personas en los pies de Cristo, si no tenemos fe? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Dios tiene un premio para todos aquellos que le buscan, por fe.
Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Miren, en aquellos tiempos el mundo jamás había visto lluvia. El agua brotaba del piso, brotaba de la tierra. Noé sufrió todo tipo de humillaciones, burlas. De la gente dice, pero ¿cómo vas a construir el arca? El arca es un tipo de Cristo, es a donde la gente se salva, a donde viene la gente a protegerse. Pero sin ver, el arca tardó Noé 500 años en construirlo. No, 100 años, perdón. A, los, a la edad de 500 años terminó de construirlo. ¿Y lo hizo por qué? Por fe. Yo le voy a contar algo. Nadie había visto un barco hasta ese momento. Porque no hacía falta. Los frutos de la tierra eran abundantes y los animales también comían de frutos abundantes, así que había carne para comer. Noé recibió un diseño de cómo tenía que ser el arca. Y aunque él no sabía de qué se trataba, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gracias a Dios por toda la gente que se está añadiendo. Buen día, buen día. Dice el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. En aquella época yo les quiero recordar que Abraham vivía en una tierra llamada Ur de los Caldeos, una tierra que era sobreabundante en todo, pero creyó lo que Dios le dijo, que iba a haber una tierra a donde él iba a fructificar, pero la promesa fue más allá de lo que uno cree que era un lugar físico. Miren lo que pasó. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Por qué Abraham se sintió extranjero en la tierra que Dios le dijo, esa es la tierra que te voy a dar? Y acá viene por qué. Como en tierra ajena. Dice, morando en tienda con sus hijos, con Isaac primero y después con su nieto Jacob, coheredero de la misma promesa. Y acá viene la respuesta. Porque Abraham, está hablando de Abraham, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La promesa que esperaba Abraham es de una ciudad celestial. Es de una ciudad que muchos dicen que es la Jerusalén de los cielos, la ciudad eterna, la ciudad con pisos de oro brillantes, la ciudad a donde todos vamos a llegar cuando terminemos nuestro paso por este mundo. Pero también su esposa, Sara, dice por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Cuando nace Isaac, Abraham tenía cerca de los 100 años y Sara cerca de los 80. Dice, porque creyó que era fiel quien le había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme, el verso 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Miren, en realidad ni Sara ni Abraham, ni Isaac ni Jacob, vieron a Jerusalén de los cielos, pero creyeron y lo saludaron. Dice, a ver, esto es un principio espiritual. ¿Qué es lo que hoy está necesitando? Como dije hace un rato, una casa nueva, un auto nuevo, un trabajo nuevo, una salud, necesita reconciliarse con la familia, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos. Usted necesita de sanidad completa porque tiene una enfermedad. También de la sanidad, cuando yo digo completa incluye la sanidad espiritual, muchos guardamos muchos rencores, muchas cosas que por dentro
no hemos perdonado. Dice la Biblia que tratemos de no guardar raíces de amargura. ¿Por qué habla de una raíz? ¿Saben por qué? Porque la raíz es lo que se esconde abajo de la tierra. La raíz es eso que escondemos muy adentro nuestro, esas broncas, esa falta de perdón, esas cosas que nos han dañado, que a veces no queremos ni siquiera acordarnos, burlas, menosprecio, que las sufrimos en los que están cerca, muchas veces dentro de nuestra familia, amigos, dentro de nuestras amistades, ese dolor por alguien que hemos perdido, esas cosas que están ocultas. Eso es lo que dice acá. Que ellos creyeron sin verlo y los saludaron. O sea, que usted salude todas esas cosas que Dios le ha puesto en su mente. Todo aquello que Dios va a hacer con usted, salúdelo, porque está por venir. Está por venir un tiempo nuevo, un tiempo de apertura, un tiempo de gracia, un tiempo de provisión sobrenatural. Dice en el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Usted anhele algo mejor para su vida. Esto es decir, esto es celestial. Lo que se abrió la semana pasada, lo que yo conté cuando inicié esta reunión, es que hay un portal de los cielos abiertos. Se abrió en el Chaco, pero es para toda la Argentina. Y yo creo, y yo lo declaro, que ese portal de los cielos también está acá en esta ciudad. Algo que Dios va a hacer. Miren, usted va a ver que los noticieros tratan de reírse de la fe, reírse de todo lo que pasó en el Chaco, burlarse, pero burlones y burladores hubo en la historia de la humanidad. Recién conté cómo se burlaban de Noé, porque estaba construyendo un arca en un lugar que nunca había llovido. Miren, a mí me llamaron y me escribieron de todo tipo de mensajes y llamadas he recibido desde el lunes con este tema de lo que pasó en el Chaco, la inauguración de uno de los templos más grandes de la Argentina, y hasta la burla de los noticieros y de personas particulares que me dijeron, uno, no importa quién, me dijo, si yo les doy hacia ustedes, una cosa despectiva, un diezmo en pesos y después lo convierten en dólares, ¿mi diezmo es en dólares o en pesos? Es porque el pastor Ledesma, al cual bendecimos, guardamos, hablamos bien de su vida, su mujer, su casa y su familia, dijo que él fue a la caja de seguridad que tenía la iglesia, donde habían guardado el dinero que las iglesias ahorran, y que la contadora le dijo que había guardado en aquel momento 100.000 pesos, pero cuando él llegó eran 100.000 dólares. Dios había pasado los pesos a dólares. Y uno dice, ese milagro es imposible de ¿qué? No de creer, sino de probar. ¿Cómo pruebo que había 100.000 pesos y después fueron 100.000 dólares? Eso es lo que decía el pastor Ledesma. Porque sin fe es imposible creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe usted ni siquiera va a creer que sus finanzas van a mejorar. Yo doy testimonio y está mi señora y mi hijo acá de testigo. Hay dos de mis hijos. Pero uno lo sabe, capaz que el otro no. Nosotros en una situación complicada encontramos en ropa nuestra, en aquel momento, era mucha plata. 2 veces me pasó. En una un fajo de 100.000 pesos y en otro un fajo de 50.000, un billete de 500. Cuando recién salían los billetes de 500, que yo ni siquiera sabía que tenía billetes de 500. Y usted dice, ¿cómo lo puedo probar? No, no lo puedo probar. Si lo disfrutamos, porque con Esther nos hacía falta. Y muchas veces nuestras oraciones, dice que la oración del justo puede mucho. Ahí la palabra justo viene de justificado, no viene de ser perfecto. No dice la oración del perfecto, no hay varón perfecto, solamente Cristo es perfecto. La oración del justo, dice, de aquel que cree sin ver las cosas que Dios dejó, las cosas que justificado ante Dios significa estar a cuentas con Dios. Tratar de que nuestra forma de vivir
le sea agradable a Dios. Eso es la fe del justo. Y la oración del justo puede más. Pero ¿quiénes somos justos? Todos. Porque todos somos, según la palabra de Dios, reyes y sacerdotes, por el orden de Melquisedec. ¿Qué es un rey? La figura de rey, la figura espiritual, no es de una persona que tiene a su cargo toda una nación que también es rey, sino de que usted domine las cosas de su vida, de que usted domine su salud, de que usted domine sus emociones. Eso es un rey, alguien que gobierna sobre todas las cosas que tiene. ¿Y qué es un sacerdote? Aquel que busca a Dios permanentemente. Y todos somos sacerdotes y todos somos reyes. Acá yo el otro día enseñaba algo que me enseñaron apenas comencé a caminar en la fe. Vino una pastora y me dijo, no creas que Dios me ama a mí más por ser pastora que a vos. Dios nos ama igual a todos. Eso tienen que entenderlo porque las bendiciones es para todos aquellos que creen. Alguien se dedicará a estudiar más o menos la palabra. Es una situación. Alguien se dedicará a predicar o a estudiar o a creer. Pero las bendiciones están por todos. Es para todos. Y dice, seguimos. Dice que ellos no se avergonzaban, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, una ciudad celestial, por lo cual no se avergonzaron del llamado de Dios, porque les ha preparado una ciudad especial. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, Abraham fue probado por la fe. Dice, en el momento que ofreció a Isaac como sacrificio, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho que en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Dice, la prueba, también Cristo fue probado. Ojo, que todos somos probados en la fe. Todos vamos a ser probados. ¿Y cuáles son nuestras pruebas? Eso que nos pasa. A veces un dolor nos aleja de Dios. A veces una angustia nos aleja de Dios. A veces situaciones que en lugar de buscar a Dios para tratar de resolverlas, nos alejamos de Dios. Como decíamos hace un rato, el amor al dinero, raíz de todos los males que nos aleja de Dios. No el dinero, sino el amor al dinero. Esas situaciones son las que nos alejan de Dios. Dice, por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. La bendición de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob es para estudiarla porque es preciosa. Así deberíamos nosotros bendecir a nuestros hijos permanentemente. Por la fe Jacob, que después fue llamado Israel, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. José en ese momento era gobernador de la tierra de Egipto y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Su bordón es el cayado, ese palo que a veces las personas en la antigüedad caminaban, porque no caminaban sobre pisos de cerámica, caminaban sobre montañas, sobre caminos que no estaban abiertos. Y dice que Jacob se sostuvo de su bordón, de su palo, aún con las últimas fuerzas, porque él creía que esas fuerzas espirituales Dios se las estaba renovando. Y dice que por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, que se los llevaran, porque sabía que el pueblo de Israel en un momento se iba a alejar de Egipto. Y ya vamos terminando tratando de cerrar esta reunión con una oración. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey? Acá dice rey, pero era Faraón. Cuando Faraón se entera que había nacido el libertador de los esclavos, que eran los israelitas en ese momento, los descendientes de Jacob, mandó a matar todos los niños. Este es un tipo y sombra de lo que iba a pasar con Cristo. Cuando Cristo nació, Herodes mandó a matar a los niños. Por eso en esta época yo declaro de hace mucho tiempo,
que esta ley que salió para abortar a nuestros niños, para matar a los niños, es porque Dios está levantando un Salvador. Dios está levantando gente como Moisés, como Cristo, que vienen a crear un tiempo nuevo. Por eso el diablo tiene miedo. Y antes convenció a un faraón, era más fácil. Antes convenció a una sola persona, que era Herodes. Pero hoy convenció toda una legislatura de votar una ley que asesina a nuestros hijos. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, se usó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Miren que acá no menciona a Cristo, quiere decir el vituperio del Mesías, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando hablamos de pelear la buena batalla de la fe, que es el nombre de esta prédica y el principio de todo lo que hemos dicho, no crean que las personas que estuvieron, que los patriarcas, que las personas como Moisés, no tuvieron tentaciones. Él fue tentado a quedarse más bien en el palacio. Él fue educado como un príncipe, lleno de riquezas, personas que le servían, que lo vestían, que lo bañaban. Y él tuvo por menos todo eso. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, porque él sabía que su llamado iba a ser mayor que todas esas atenciones que él recibía. Y dice, y que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón, en su premio, que es Cristo. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿A quién veía? A Cristo. Porque mucho después, cuando recibe las tablas de los mandamientos, lo ve a Dios, dice que Dios pasó con una mano así. Y bueno, tanto fue la presencia de Dios que cuando él bajó con las tablas de la ley, dice que cada vez que Moisés bajaba, se reunía con Dios y bajaba al pueblo, veía su rostro totalmente iluminado. Era una luz radiante. Dice, por fe, la fe dejó a Egipto no teniendo la ira del rey, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, la misma Pascua que celebró Cristo, que significa el paso de la esclavitud a la libertad, de la opresión, del yugo de las tinieblas, a que nuestro espíritu tenga vida. Y la aspersión de las sangres. Les recuerdo qué era la aspersión de la sangre. Dice que mandó a todo el pueblo a matar un cabrito, el primero, y con la sangre pintar los dinteles de las puertas y los parapetos para cuando pasara el ángel destructor no matar a los hijos de los israelitas, pero mató a los primogénitos de Egipto. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Ahí voy a hacer un comentario que los hago siempre, pero es para que vean muchas veces cómo la prensa, la televisión, las costumbres nos alejan de Dios. ¿Pero qué dice? Y miren, si yo les digo, che, el número 13, no, es de mala suerte, me van a decir varios. Acá, a ver, vamos a sumar. Dios le dio a Josué la orden de que durante 7 días iban a hacer lo siguiente. Los primeros 6 días, llevando el arca del pacto al principio, iban a rodear todos los muros de la ciudad de Jericó, unos muros inalcanzables, altos, impenetrables. Durante los primeros 6 días, una vuelta. ¿Sí? Ahí son 6 vueltas. Pero en el séptimo día iban a dar 7 vueltas. Y cuando terminaran, iban a gritar y los muros iban a caer. Y sucedió así. Después de la séptima vuelta, gritaron con todas sus fuerzas y los muros se derrocaron. Los muros cayeron. El principio espiritual ahí es que, ¿cuántas vueltas fueron? 13. ¿Y cuáles son los muros que por fe caen? Los muros que
muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida. La falta de trabajo, la falta de fe, esos muros son esos problemas gigantes que parecen que nosotros no vamos a poder. Una enfermedad, una situación que nos tiene agobiados. Esos son los muros que después de 7 días de oración el Señor puede derribar en nuestras vidas. Dice, porque por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Ahora dice así, por la fe Rahab, la ramera, y miren cómo la nombra, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. De esa ramera, como dice la Biblia, Rahab, fue el antepasado de Cristo. Y usted dice, ¿y cómo esto? Porque la gente cree que todos tienen que ser perfectos. Dios no busca gente perfecta. Dios busca gente con el corazón dispuesto a amarlo, a creerle, porque la perfecciona Él. Cristo perfecciona. Cristo es el que busca, dice, que lo vil y lo despreciado de la sociedad para mostrar su gloria. ¿Para qué? Para perfeccionarlo acá. Mire, Moisés era tartamudo. Le dijo, Señor, mire, yo soy lento de habla, lento. Le dice, no te hagas problema, hijo. Yo te voy a hacer decir cosas. Miren, seguimos y ya terminamos. Hebreos 11, del verso 32 al 40. Yo sé que hoy la iglesia se ha llenado de sabiduría humana. Predican sobre la psicología, sobre que a usted le va a ir bien, que tiene poder y que está bárbaro. Para muchos les hace falta. Yo el otro día enseñaba lo que significa la palabra metanoia. Tiene 3 significados. El espiritual es el cambio de mente, ¿sí? Dios, lo primero que predicó Jesús es arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Lo mismo que predicó Juan el Bautista. Y arrepentimiento en griego es la palabra metanoia. Y la palabra metanoia quiere decir cambio de mente. Y los psicólogos, miren lo que hacen. Cuando un médico ve que una persona no tiene nada en el cuerpo, pero dice, ay, me sigue doliendo, pero usted sabe que yo de noche me levanto y me duele, pero usted no tiene nada, mire, los análisis están bien, las radiografías están bien, esto está bien, pero me duele. Bueno, entonces mire, vaya al psicólogo. ¿Saben lo que hace el psicólogo? Le hace cambiar la forma de pensar. Porque recién enseñamos que tenemos que llamar a las cosas que no son como si fueran, a las cosas que buenas. El trabajo que hoy no tengo lo llamo. Señor, yo sé que voy a tener un trabajo mejor que el que hoy tengo y me van a pagar 3 veces más de lo que hoy tengo y me van a valorar porque en este trabajo me menosprecian. ¿Qué significa menosprecio? Pagan un precio menor por lo que usted vale. Y usted se tiene que dar cuenta que usted está dando vida, 8 horas de su vida todos los días de la semana para que a fin de mes le paguen lo que sea, no importa si es mucho o si es poco, pero usted tiene que valorar su vida. ¿Por cuánto vende su vida? ¿Por cuánto vende el tiempo? Un tiempo que no va a recuperar nunca. Se lo puedo decir yo con la edad que tengo y por haber sido empresario y por haberme sacrificado las 24 horas del día. Acá están mis hijos y ellos saben que muchas veces, mañana, tarde y noche, yo he trabajado y no recupero más ese tiempo, no recupero más el tiempo con ellos. El tiempo que muchas veces no los vi, que no estuve con ellos. No lo recupero más. Lo vendí barato, vendí caro mi vida. Y bueno, cada uno verá. Cada uno verá. Pero ¿qué quiero decir con declarar las cosas que no son como si fueran? Declare lo bueno. Porque si usted declara que a cada rato le sigue doliendo, le sigue doliendo, lo van a mandar a un psicólogo para que le diga, mire, a usted no le duele nada, cambie la forma de pensar. Usted ya no diga que le sigue doliendo. Eso es también el significado de la palabra metanoia, cambio de mente. Acá vamos a seguir. Hebreos 11 del verso 32 al 40 dice, ¿y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Gedeón es el tipo de el que peleó con 300 contra miles, igual que lo de la película del griego que peleó por los 300, de Barak, de Sansón. Sansón en la mitología griega es el Hércules. Sí, los griegos copiaron estas cosas y la mitología son sus historias, sus fábulas, sus leyendas. Crearon de Gedeón la leyenda
de este rey que peleó contra que eran 300 espartanos peleando contra un rey de un ejército multitudinario. De Sansón crearon héroes. Y vamos a ir, Jefté, de David, así como de Samuel, Samuel el profeta, y de los profetas en general, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones como Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, y esto me encanta, yo siempre digo que lo quiero predicar y a veces no. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Saben lo que hacían las mujeres cuando sus varones peleaban en la guerra? Ellos oraban. Y a pesar de que llegaban muertos, oraban y los resucitaban. Esto es lindo para enseñar. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Esto, lo que dije recién de las mujeres, agrego algo más. ¿Saben lo poderosa que es la oración de una mujer por el hombre que ella ama, para que le vaya bien en el trabajo, para que le vaya bien a donde el hombre vaya? Nada de, ay, ¿qué hiciste hoy? Ah, pero a vos siempre te embroman, a vos siempre te salen mal las cosas. ¿Y vos no le dijiste todo esto? Mujeres, olvídense de que así hay un hombre que las quiera, hay un hombre que las ame. Usted en oración, cuando esa persona salga a la calle, solamente está protegida por Dios. ¿Y por qué más? Por su oración. Señor, te pido bendiga a mi pareja, a mi esposo, mis hijos. Y que todo aquello que hoy tengan para enfrentarse, Señor, tú estés ahí. Bendecilos, prosperalos. Ayudarlos a que resuelvan todas aquellas cosas que van a resolver. A nuestros hijos. ¿Cuánta ayuda de una madre que ora? De una mujer que ora. Si estas mujeres en fe pudieron resucitar a sus maridos muertos, ¿usted cuánto más puede en fe? Orando. Fueron apedreados muchos de estos profetas, muchos de estas personas en fe, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Ustedes saben que en la época de Nerón a los cristianos le hacían todo esto. A las mujeres embarazadas les abrían la panza para sacarles el feto. Los empalaban. Les cortaban parte de su cuerpo como juego, como diversión. Y termina así. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Muchos murieron sin ver la salvación, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué fue lo que hoy Dios provee? La fe, esto que estamos hablando, porque la fe es la gracia derramada de Dios para que nosotros creamos las cosas que no son como si fueran, creamos en el invisible. Comencemos a fortalecer la fe, como dije al principio de esto, la fe es como ese músculo que uno ejercita haciendo pesas. Al principio duele, cada vez duele. Usted haga más, porque después va a terminar con los músculos así. Esos son los músculos de la fe. Usted crea. Usted, aunque hoy no vea, usted crea que las cosas que no están pasándole en su vida, le van a pasar las cosas buenas. Deje de declarar lo malo, deje de declarar que no tiene trabajo, deje de declarar que no le va a alcanzar el dinero, dejen de declarar que los chicos en la escuela van a ir mal, deje de declarar que el dolor que tiene, oh, pero mi dolor es el más grande de todos los dolores del mundo. No, mi dolor desapareció, mi angustia desapareció, mis problemas se fueron, atamos. Nosotros ahora vamos a hacer una oración para tratar de atar todas aquellas cosas. Así que bueno, ya terminando, yo les quiero pedir, si alguien de los que está acá quiere que oremos por alguien especial, por algo especial, porque
Nosotros oramos permanentemente por todas estas personas que están acá, pero hoy vamos a orar para que Dios aumente nuestra fe. Esto que nos va a permitir creer en todo aquello que el Señor nos prometió. Así que bueno, si alguien quiere que oremos, yo lo que les voy a pedir ahora es que ustedes, si quieren, oramos. Pero yo voy a hacer algo. Voy a cerrar la pantalla porque para los que están viendo, y muchas veces han venido acá, hay una pantalla con todos los versículos que hemos leído. Pero ahora para tratar de que cerrar los ojos no es misticismo, es solamente una cuestión de que todos nos podamos concentrar, o sea, no distraernos de lo que vamos a hacer. Si a ustedes les parece bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Sí? ¿Alguna oración especial? Entonces, oramos. Si ustedes quieren acompañarme, cerrando sus ojos, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nombre que es por sobre todo nombre, nos presentamos delante de ti en esta reunión, Señor, para darte gracias, para bendecirte, para adorarte, para exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por esta reunión, por este día especial en nuestras vidas y en esta casa. Señor, esta oración por la fe, Padre, que te sea grata, que te sea agradable, Señor. Amado Dios, gracias, Señor. Sabemos que tu gracia está sobre nuestras vidas, que levantamos esta oración delante del trono de tu gracia, sabiendo que tu gracia nos regala un mayor don de la fe, Señor, para fortalecer nuestro espíritu, para caminar como viendo al invisible, declarando que las cosas que hoy no veo son aquellas cosas que van a venir de bendición a nuestras vidas. Oramos, Señor, para que me ayudes a pelear la buena batalla de la fe. Oramos, Señor, para fortalecer nuestras vidas en fe, en los negocios que van a venir y que ya están decretados a nuestro favor. Ayúdanos, Señor, a vencer toda enfermedad por fe, toda situación que nos agobia en los cuerpos, en el alma, en el espíritu, Señor. Ayúdanos a sanar todos nuestros dolores y pecados espirituales. Señor, ayúdanos por fe. Declaramos que nuestros hijos son libres de toda atadura y yugo de las tinieblas. Por fe declaramos que nuestro matrimonio es restaurado, que la relación en la pareja es restaurada, que la relación entre padres e hijos es restaurada, que las relaciones entre hermanos son restauradas. Señor, por fe declaramos que los mejores días están por venir. Declaramos, Señor, y afirmamos por fe que puertas de los cielos se han abierto a favor de los que creen, derramando lluvia de bendiciones. Declaramos por fe y nos aferramos, Señor, a este avivamiento 2.0 declarado para este país, para esta ciudad y para toda la Argentina, Señor. Declaramos que vienen milagros sobrenaturales para nuestra vida. Declaramos que vienen finanzas sobrenaturales para nuestra vida. Declaramos por fe que la salud es plena en todo mi cuerpo. Declaramos por fe que buenos negocios y facturaciones sobrenaturales vienen a nuestra vida. Declaramos por fe que vienen pacientes del norte, del sur, del este y del oeste a nuestros consultorios. Declaramos por fe que nuestras oraciones suben al trono de tu gracia. Declaramos por fe, como sacerdotes del Dios Altísimo, que nuestras palabras son direccionadas directamente al trono de tu gracia. Por fe declaramos que la oración del justo puede más. Declaramos por fe que somos sacerdotes y reyes para orar por justicia, para orar por tu palabra, que hemos sido curados. Por fe declaramos, Señor, que somos prosperados. Declaramos en fe que las cosas invisibles se hacen visibles. Señor, declaramos que hoy somos bendecidos, bendecidos y prosperados. Declaramos que la abundancia de Dios fluye a nuestro favor, a favor de nuestra vida, de la vida de nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Declaramos, Señor, que nuestra familia está completamente transformada y rendida a los pies de Cristo. Declaramos que hijos rebeldes son convertidos al Señor, que matrimonios en crisis son restaurados. Declaramos que en fe las familias que los enfermos en nuestras familias son todos sanados. Declaramos en fe que las relaciones rotas son reparadas por la gracia de Jesús. Declaramos en fe que nuestro hogar se llena de la paz, del amor de Dios y la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Declaramos en fe que nuestro destino es un destino de bendiciones. Declaramos que talentos encerrados salen a la luz. Clamamos, Señor, por libertad financiera.
Declaramos que todo espíritu de escasez y miseria hoy es expulsado de nuestras vidas. Declaramos que el propósito de Dios se cumple completamente en nosotros. Declaramos que hay un camino de plenitud, un llamado de propósito para nuestras vidas, que ahora se cumple ese destino, Señor, en fe, hoy se cumple. Reprendo toda fuerza que se opone a mi transformación. En el nombre de Jesús, Satanás, no tienes arte ni parte en nuestras vidas, no tienes autoridad sobre nuestras vidas. Que todo poder demoníaco que nos ha oprimido, que ha impedido el cambio, hoy se quiebra, se quebranta y es expulsado de nuestras vidas. Señor, reprendo y ato toda obra de las tinieblas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Toda maldición generacional que se ha metido en la familia, hoy se corta, que impide el progreso, Señor, hoy se termina. En el nombre de Jesús, reprendemos de toda obra de las tinieblas. Señor, hoy definitivamente liberamos caminos, libertamos, Señor, a todas las personas oprimidas por Satanás. Hoy hay una liberación espiritual en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos. Soltamos finanzas en el nombre de Jesús. Echamos fuera, Señor, todo demonio que tiene encadenado a nuestros hijos. Ordenamos que nuestra mente sea renovada en Cristo Jesús. Esa metanoia, ese cambio de mente, hoy es a favor de las cosas que vemos en Cristo. Señor, nuestros pensamientos de derrota hoy son transformados en victorias. Nuestra mentalidad de pobreza es cambiada por una mentalidad de abundancia. Los temores, las dudas son reemplazados por una fe inquebrantable en Cristo Jesús. Nuestra mente se alinea a la mente de Cristo. Pienso y hablo como Dios habla. Actúo y como Dios actúa. Señor, milagros financieros vienen a nuestras vidas, milagros de sanidad, milagros de prosperidad, milagros de nuevas relaciones. Mi vida, nuestra vida será un testimonio viviente del poder transformador de Dios. Declaro que soy una nueva criatura. Desde ahora las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Señor, mi pasado no determina mi futuro. Señor, mi presente es glorioso en Cristo Jesús. Mi futuro es brillante en Dios. Soy quien dice Dios que tengo que ser. En el nombre de Jesús puedo todo lo que Dios dice que yo puedo. Todo lo declaro en esta oración. Queda establecido en el reino de los cielos y confirmado en la tierra. Mi vida nunca volverá a ser igual. Señor, todas estas transformaciones son reales a partir de hoy en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor, que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo selle esta oración y selle cada una de estas palabras. Señor, ahora oramos, Señor. Oramos por las personas con las cuales hemos venido orando desde hace un tiempo. Señor, oramos por la vida de Nelly, por la vida de sus nietas, Lucía, Camila y Emi. Oramos por Bruno, Pablo, Damián, Jaime, por Alejandra Dáez, por Roque del Valle Dáez, por Lucas Valentín Toledo. Oramos, Señor, por nuevos contratos, por trámites judiciales, por negocios, por juicios, por herencia declarada a favor de tus hijos. Señor, oramos por esta ciudad, por el avivamiento en Córdoba, en Jujuy, en Buenos Aires y en toda la República Argentina, partiendo desde el Chaco. Oramos, Señor, por la vida de Joel Ibarra, Lucas Machado, Facundo Escudero, Pablo Hernán Motegoni. Señor, oramos por la sanidad completa de Isabel Pacheco, César Fuentes, Virginia Alicia Pulido. Oramos, Señor, por los niños, por Emilia Gómez, por Elian Toledo, por Bautista, por Martina, por Máximo, por Mateo, por Isaías. Oramos, Señor, por Alfredo Lewis, Lidia Agüero, Cristina González, Ana Karina Simone, porque ese cáncer que hoy está en sus vidas sea reemplazado por células de vida, por células nuevas, por células sanas. Señor, oramos por la vida de Amalia Zampardo, por sus hijos, por Rafael, por Maribel, por Luciano, por Nieves. Señor, oramos por la vida de Silvia Escabone, por su salud, por sus análisis, por Verónica Botegoni. Señor, oramos por la vida de Miguel Morales, Valentín Morales, Mariela Ortiz, Antonia Zampardo, Gustavo Ariel Barrio Nuevo. Oramos, Señor, por la vida de Carlos Fernando Bardina, Hugo Vilches, Fernando Andrade, Pablo y Francisco Jiménez, Ana María Arrieta, Claudio Mauricio Lafer, Viviana Sobra, Jorge Moreno, por el descanso eterno de todos nuestros familiares y seres queridos. Señor, oramos especialmente hoy, porque la vida del pastor Sebastián Tejero ha sido arrebatada, Señor, y hoy está frente al trono de tu gracia, este pastor que movió tanto la voz de los mártires. Oramos por esta entidad para que siga llevando la palabra de Dios al mundo. Oramos por la familia
del pastor Tejero, Señor, para que en ellos haya consuelo y haya paz en estos días, Señor, en esta dolorosa pérdida. Padre, oramos para que nuestras familias sean restauradas, para que todos los que hoy están presentes acá reciban una bendición sobrenatural de los cielos. Oramos, Señor, creyendo que tu palabra es transformadora de todas nuestras vidas. Oramos creyendo que en fe vamos a recibir todas aquellas promesas, Señor, que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Señor, como cerramos nuestra oración, lo de Romanos 4:18, así como Abraham, renovamos nuestra esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitudes. Señor, que esta iglesia se llene de tu presencia. Señor, que tu presencia sea con nosotros todos los días de nuestra vida, porque a donde vayamos, Señor, tu presencia nos acompañe, la gloria del Espíritu Santo nos acompañe, que el poder divino de lo alto descienda sobre nuestras vidas, para que la gloria del Padre se manifieste en nosotros y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, damos un aplauso a Dios.